Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. Salmos 34:11. Hello, my name is Miss Flower, and I'm the principal here at Lion Christian School. We are a bilingual school, 100%. We use the ACE educational system, which is the Accelerated Christian Education. We are located in the south area of Mexico City, specifically in Jardines del Pedregal. The ACE system was developed with the highest quality of education. Kids are learning about math, English, word building, science, social studies at the highest level. But we're also teaching them about the Word of God. Children nowadays are being influenced in so many ways, in so many different places, by completely wrong ideologies. We're giving them solid foundations so that tomorrow, or even today, when they have to encounter or confront different, difficult, and uncomfortable situations, they are able to make the right decisions. Hello, my name is Antara. Hi, I am Isabella. My favorite subject is science. I like it very much. Hello, my name is Richard, and I like working with the ACE system because it teaches me how to be an autonomous and responsible person. Hi, I'm Debbie. I enjoy coming Lion because the teachers are kind and loving, and everyone respects each other. Hi, I'm Luca, and I like coming to this school because I can hang out with my friends. I like the extra classes, and I have good teachers. Hola, mi nombre es Maday Robert, soy la subdirectora de Lion Christian School. Estamos en el salón de ABCs y aquí vemos la fonética de las letras donde los niños empiezan a leer en inglés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is the A. This is the B. This is the letter C. Calidad educativa. Desarrollo integral. Desarrollo físico. Y desarrollo mental. Aprenden el valor de la amistad. Cuidamos la seguridad de tus hijos. Compromiso al máximo. We have open registration all year long, and we would love for you to come meet us. We are Lion Christian School. La radio cristiana en la frecuencia del espíritu. Transmitiendo desde la Ciudad de México, 24 horas a través de www.laradiocristiana.com. Sintonízanos. Somos la Radio Cristiana. En la frecuencia del espíritu.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Dios les bendice grandemente. Qué bueno que nos acompañan en una emisión más de su programa, El Siglo del Espíritu Santo. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a espaldas del World Trade Center. Y sin más, sean todos bienvenidos. Los dejamos con esto. Bendiciones. Dios te bendiga. Esta es la biografía resumida de Bill Graham. William Franklin Billy Graham Jr. nació el 7 de noviembre de 1918 cerca de Charlotte, Carolina del Norte, en la granja de productos lácteos de su familia. Graham provenía de un trasfondo fundamentalista que esperaba que los verdaderos creyentes de la Biblia se mantuvieran alejados de los cristianos con las más mínimas diferencias sobre las Escrituras. Pero a medida que sus cruzadas obtuvieron el apoyo de una amplia gama de iglesias cristianas, llegó a rechazar esa opinión. Se unió a un movimiento emergente llamado Nuevo Evangelicalismo, que abandonó la estrechez del fundamentalismo para involucrar a la sociedad en general. Los fundamentalistas de la época criticaron al predicador por su nueva dirección y rompieron con él cuando aceptó trabajar con cristianos más liberales en la década de 1950. El movimiento ecuménico ha ampliado mi punto de vista y ahora reconozco que Dios tiene a su gente en todas las iglesias, dijo a principios de los años 50 Bill Graham. Billy, como era conocido, le gustaba el estudio. En 1940 obtuvo una licenciatura en teología en Florida Bible Institute. En 1943 estudió en Wheaton College, Illinois, y se graduó de licenciado en artes en antropología. Continuó sus estudios y obtuvo numerosos títulos y doctorados. Graham fue pastor bautista en Western Spring, Illinois, de 1943 a 1945. Representante de campo con Jóvenes por Cristo de 1945 a 1949. Desde el 1947 dirigió sus propias campañas patrocinadas después de 1950 por la Asociación Evangelista Billy Graham, convirtiéndose en el evangelista cristiano más viajado de la historia y hablando en persona con más de 210 millones de personas en 185 países y territorios. Líder clave de numerosas organizaciones y reuniones evangélicas protestantes. En 1943, Graham se casó con Ruth McHugh, quien murió en 2007 a la edad de 87 años y con quien tuvo 5 hijos: Virginia, Annie, Ruth, William Franklin Graham y Nelson. Recibió diferentes premios honoríficos. Fue reconocido con grandes premios como el premio Templeton de $1 millón para el progreso de la religión en 1982, Medalla Presidencial de la Libertad en 1983, Medalla de Oro del Congreso en 1996, el título de Caballero Británico Honorario en 2001. Graham escribió incontables sermones y discursos, columnas de diarios, 32 libros, incluyendo su autobiografía de 1997, Just As I Am, tal como soy. Su cita favorita era: mi único propósito en la vida es ayudar a las personas a encontrar una relación personal con Dios que creo surge al conocer a Cristo. Esta es la biografía de William Graham, un hombre que alcanzó para Cristo a millones de almas en toda
su vida predicando el Evangelio de salvación. En el 2018, el 21 de febrero, en la tranquilidad de su casa, a la edad de 99 años, Bill Graham parte con el Señor. Así es como damos la bienvenida a una emisión más de este su programa, El Siglo del Espíritu Santo. Sin más, sean todos bienvenidos y hablar del siglo del Espíritu Santo, del ministerio del Espíritu Santo, no podría contarse esta historia sin la vida de Billy Graham. Y esta noche nos estarán acompañando el pastor Luis Alberto López, el pastor Eduardo Hernández, la pastora Angie de Áñez, quien más tarde los estará saludando, estaremos leyendo sus comentarios, pero el día de hoy también estaremos hablando bajo un tema muy especial, el Espíritu Santo en el gobierno. Sin más, sean bienvenidos, bendiciones. Hablar de Billy Graham, pastor Eduardo. Hablar de Billy Graham es hablar del pastor de Estados Unidos, es hablar del pastor de los presidentes de Estados Unidos, es hablar de un varón que llevó a millones de personas a los pies de Cristo por medio de sus campañas, revistas, programas televisivos, programas de radio. Hablar de Billy Graham es hablar de una persona íntegra que en su ministerio no hubo un solo escándalo. Wow. A lo largo de su ministerio se caracterizó por eso, no tener ningún escándalo. Un hombre que era un feliz instrumento en las manos de Dios. Wow. Un hombre evidentemente que operaba bajo la unción del Espíritu Santo. Y como estaremos hablando en este tema el día de hoy, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en el gobierno. Pastora Ángela. Y estaba aquí como medio estudiando la biografía de evangelista Billy Graham y dice que literalmente él obedeció las palabras de Jesús cuando en Marcos 16:15 dijo: id por todo el mundo a predicar el evangelio. Y estaba escuchando que él viene de una familia de granjeros muy humilde y de ahí lo levantó al Señor para ir a las naciones. Su mensaje era muy cristocéntrico y realmente tuvo que sacrificar muchas cosas para poder ganar a millones. Dice que llegó a 215 millones de personas. Wow. En más de 185 países y territorios a través de varias reuniones, que sacrificaba un año sin ver a su esposa y a sus hijos. Wow. Entonces, él es sacrificado. Un avivamiento evidente. Las multitudes a los pies de Cristo, Pastor Luis. Wow, impresionante la vida de Billy Graham, porque acaba de decir la pastora Angie que miles de personas corrían a los pies de Jesús. Lo que sucedió en el libro de Hechos, que cuando una persona es llena del Espíritu Santo, tan solo al arrojar la red miles correrán. Ese hombre terminaba de hablar de Cristo y del Evangelio, así como cuando quisieron decir están borrachos. Y de repente se levanta Pedro y dice, no están borrachos, están llenos del Espíritu Santo. Y dice que la gente, sus corazones eran removidos y decían, ¿qué necesitamos para ser salvos? Así era el mensaje de Billy Graham. Él compartía un mensaje hablando de la cruz, del sacrificio de Cristo. Y sin que él hiciera el llamado, ya la gente estaba corriendo por miles, diciendo, necesitamos a Jesús. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Y creo que fue uno de los hombres que no corrompió el mensaje de Cristo. De hecho, una de sus frases más preciosas que a él le gustaba decir es que la palabra no se prostituye. Y él decía que hay que predicarle a la gente las cosas como son. Es como cuando hay una botella de veneno y tiene la etiqueta, la calavera, los huesos y dice peligro. Y él decía que el mensaje hay que darlo como es, no hay que adulterarlo.
porque si no ya no sería el mensaje. Y él decía, a una botella de veneno no le vas a cambiar la etiqueta y le vas a poner esencia no recomendada para niños, porque los niños se la van a tomar. Tú tienes que presentarle que es veneno, que se pueden morir si ellos beben de esa botella. Y así el evangelio hay que presentarlo como Cristo lo presentó, y él lo presentaba así. Y a través de eso corrían miles a los pies de Cristo. Un hombre que dejó un legado, un hombre realmente. Ayer yo predicaba en una iglesia al sur de la Ciudad de México, y yo le decía a la gente, no es lo mismo dejar algo a alguien que algo en alguien. Dejar algo a alguien, en este caso yo ponía de ejemplo a los padres que dejan una carrera a los hijos, ¿no? Y muchas veces ellos se quedan con esa noción de que dejaron algo muy especial o algo muy grande en los hijos, pues realmente dejaron algo a alguien, una carrera. La diferencia de dejar algo a alguien y algo en alguien fue lo que hizo Billy Graham al dejar a su familia, a sus hijos. Por ejemplo, él dejó algo en su hijo, que fue un legado. Sí. Algo en. No es lo mismo dejar algo a que algo en. Y lo que logró hacer este hombre de Dios, este evangelista Billy Graham, fue dejar un legado no solamente para su hijo, sino para las generaciones de este tiempo. Por lo poco o mucho que podemos saber, el ministerio de Billy Graham sigue vivo a través de las obras que sigue haciendo incluso en esta nación. Vemos que él tiene fundaciones, sí, y sigue el ministerio del dar. Cada año, al parecer, este hombre manda a México juguetes para los niños mexicanos. Sí. Quiere decir que dejó algo en sus hijos, dejó algo en esta generación. El ministerio de Billy Graham sigue vivo. Sí, pastor, porque de hecho los avivamientos, uno de los más grandes errores que se vivieron fue que esos generales de avivamiento no dejaron algo en alguien, y por eso los avivamientos se acabaron. Date cuenta que la mayoría, ya el papá era el hombre de avivamiento, pero el hijo ya no cargaba lo mismo. Y Billy Graham sí hizo eso, porque Frankie Graham sigue hasta el día de hoy predicando, evangelizando, y sigue llevando el mismo tema: salvación, evangelismo, arrepentimiento, y la gente a través de ello ha llegado mucha salvación hasta el día de hoy. Wow, maravilloso. Un hombre de gobierno. El día de hoy, en unos minutos más, estaremos hablando bajo este tema, el Espíritu Santo en el gobierno. Y Billy Graham modeló la túnica de ser un hombre de Dios dentro del gobierno, dentro de el entretenimiento, también un hombre que tuvo la oportunidad de predicarle a presidentes, tanto como lo decía el pastor Eduardo, que fue llamado el pastor de los Estados Unidos. Sí. Un título que pocos pueden modelar, pastor Eduardo. Y un título que le dio la nación. Wow. Un título que le dio la nación. Se distingue incluso hasta su último día, cuando parte a la presencia del Señor, el único que han velado en el Capitolio, el único que lo han despedido ahí. La única persona, como pastor, que la nación lloró por su partida. Fue tanto lo que hizo y dejó sobre la nación de Estados Unidos, que fue algo muy, muy importante para ellos, tanto su vida y aún su partida a la presencia del Señor. Entonces fue una persona de mucha influencia, fue consejero de los presidentes, su consejero y su pastor de bastantes presidentes. Wow. Algo que nos deja claro Billy Graham para esta generación, para este tiempo. Por eso esta noche estamos tocando este tema, porque el Señor ponía en nuestro espíritu dar a conocer un poco de la vida, del legado de este hombre llamado Billy Graham. Un hombre que logró involucrarse en el gobierno, en los gobiernos, y es un punto clave para lo que estamos viviendo en este tiempo. Llevamos meses predicándole a la iglesia que puede involucrarse un poco más en los gobiernos, en las áreas políticas, porque necesitamos representantes del reino de Dios en los gobiernos, así como lo fue un David, así como lo fue un José, así como lo fue un Daniel. Y Billy Graham pudo modelar con dignidad esa túnica.
Y no solamente en su nación, fue un hombre que fue solicitado por los reyes de Inglaterra. Ellos querían escucharlo y lo solicitaron, lo invitaron a su país para que les pudiera predicar, y los reyes de Inglaterra lo escucharon. Fue el único que pudo entrar a la Unión Soviética a predicar. La única limitación que les ponía, o el único requisito, era que le permitieran predicar a Cristo con toda la libertad, y él visitaba cualquier nación. Pero pocos hombres son los que tienen esa influencia en los gobiernos. Pero cuando el Espíritu Santo es nuestra mayor influencia, Él nos pondrá en lugares de influencia. Él nos coloca, lo que tú me decías hace algunos días, Él nos pondrá delante de reyes, delante de sacerdotes, justamente para predicar la palabra. En este programa del Siglo del Espíritu Santo realmente era una biografía que no estábamos como muy interesados en tocar, pero el Señor nos movió esa parte a hablar de este ministerio, de este hombre. Pastor Angie. De los 10 hombres más importantes. Wow. Pero hay una parte que me llama mucho la atención, porque él entró como en una controversia con la Biblia, Billy. Y se fue al campo y le dijo: Señor, yo no entiendo todo lo que dice acá. Y se quedó, creo que un día pensando dos. Y después le dijo: ¿sabes qué, Dios? Yo lo voy a creer por fe. Era un hombre de fe. Y él creyó toda la escritura por fe. De ahí fue a unas campañas y se convirtieron miles y miles y miles. Tal vez pues no entendemos la Biblia completamente, ¿no? Porque no, ni los eruditos, ni los que son, mejor dicho, con profundidad, ¿no? Como los rabinos que empiezan desde el 1 año hasta los 100 años a estudiar la Torá, ¿verdad? Pero lo hacen por fe. Y eso de verdad me impactó, que él no lo entendía, pero lo ejecutó por fe. Wow. Un hombre realmente de avivamiento. Mientras estaba dentro del tour en honor al Espíritu Santo, justamente en la ciudad de Tabasco, México, el Señor me hablaba de Billy Graham. Yo, la verdad, ignorantemente, sin conocer quién era, pero estando en el hotel en Tabasco, el Señor me hablaba del manto de Billy Graham y lo traía muy latente a mi espíritu, y es cuando yo decido investigar, preguntar quién era Billy Graham. Un hombre de avivamiento, un hombre que ha sido o fue el único cristiano en la historia que ha logrado estar en la revista Time, juntamente, Pastor Eduardo. Sí, fue portada en el Time, y también fue portada Jesús en 1971. Tuvieron un avivamiento en Los Ángeles en el Jesus Movement, o el movimiento de Jesús, que fue también, él fue la cara de ese avivamiento. Jesús y Billy Graham la gente los puso en ese nivel, imagínate. Y no cualquiera sale en la revista Time. Y ellos en los 70s fueron portada porque aún la gente reconocía lo que Dios estaba haciendo a través de la vida de este varón y el cambio que estaba trayendo a la nación. Jóvenes abandonando sus estilos de vida por entregarse a Jesús. Un hombre con gracia delante de Dios y gracia delante del pueblo, delante de los hombres, que pocas veces puede verse fusionado este tipo de poder estar bien delante de Dios y bien delante de los hombres. Yes. Muy pocos hombres podían, como David, modelar una túnica de sacerdote y de rey. David fue un diseño donde vemos claramente que él pudo ser sacerdote y pudo ser rey al mismo tiempo. Billy Graham, un hombre que también se involucró, tuvo relaciones con el medio artístico, un hombre que oró por Marilyn Monroe. Así es. Pastor Eduardo. Sí, dice el testimonio que en una mañana el pastor Billy Graham siente un mover fuerte del espíritu por ir a predicarle a Marilyn Monroe. Va, busca su dirección, se presenta delante de ella, le dice cuánto Jesús la amaba, él obedeciendo al Espíritu Santo. La mujer rechaza el mensaje del evangelio y le menciona a Billy Graham que no necesitaba de su Dios, y una semana después Monroe muere de forma trágica. Pero Billy Graham era obediente al Espíritu Santo.
era sensible al Espíritu Santo y se dejaba mover por el Espíritu Santo, al grado de ir a presentarse delante de estas personas independientemente de la respuesta que le pudieran dar. Él obedecía al Espíritu Santo, él sí respondía al Espíritu Santo independientemente de cómo reaccionaran las personas. Me llama mucho la atención, yo le comentaba al pastor Eduardo que en una ocasión en la noche, eran como 10:30 de la noche, el Señor me habla de que él iba a predicar a una persona de cierta reputación, para no usar la palabra. Recuerdo que yo muy obedientemente fui donde el Señor me mostró. Me hablaron unos hermanos, me dijeron, ¿puedo pasar por usted? Vamos a ir a una cafetería. Ok, fuimos a la cafetería a medianoche. Llegando a ese lugar, yo le dije a los hermanos, va a venir Bellacat. Bellacat es una mujer que pues es de gran influencia en los medios acá en México. Y ¿qué pasa? Que a los 5 minutos llegó a cada lugar que yo había dicho que iba a estar, pero porque a mí el Señor me mostró. Ahora faltaba el yo poder predicarle, porque yo no me creía. Yo sé que el Señor me mostró, me llevó, fui obediente, le dije a los muchachos que iban conmigo, a los hermanos, va a venir Bellacat. Pero yo lo dije así con una claridad. A los 5 minutos yo escucho una vocecita atrás de mí y me dicen, pastor, ahí está Bellacat. Volteo y mi corazón me comienza a latir de una forma. Dije, Señor, ¿y ahora qué hago? Y me dijo Jesús, me dijo el Espíritu Santo, dile que yo la amo. Nada más a eso fuimos, a decirle que la amaba. Y creo que creo que es un manto, yo le decía a Eduardo, que falta de tomar. Un manto como el que tenía Billy Graham, el poder relacionarte con los medios, con la gente del entretenimiento, pero también con el gobierno. Es que muchas veces obedecer es exponerte. Obedecer es exponerte. Y porque se ve bien la foto con un pastor, se ve bien la foto con un apóstol, pero si es una foto con algún artista, algún político, ya cambia, ¿no? Ya cambia la situación. La gente ya del medio cristiano a veces lo ve de otra forma, pero obedecer siempre va a ser exponernos también a muchas cosas, más cuando vamos por este tipo de personas o Dios nos pone delante de este tipo de gente de influencia en el mundo. Y para la mente natural es difícil de entender, pero para la mente espiritual es fácil de entender. Hace unas semanas que me tocó orar por la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum. Justamente la mayoría de la gente que tiene la revelación, que tiene la sabiduría, que tiene la madurez se alegra. Otros tanto no, porque no ha habido una renovación en la mente, por lo tanto Satanás nos ha ganado ventaja. ¿Qué pasa con la Cámara de Diputados? ¿Qué pasa con los gobiernos que están manejando una agenda demoníaca, una agenda diabólica? ¿Por qué? Porque por muchos años nos enseñaron a no involucrarnos en el gobierno, a no involucrarnos en las leyes, y ahora vemos los terribles resultados. Yo creo que Billy Graham nos ha dejado un gran legado. ¿Cómo podemos de alguna u otra forma, desde la trinchera en que estemos, predicar a Cristo, pastora Ángela? Fíjate que aquí hay algo muy interesante. Él perdió a su esposa a los 64 años, Billy Graham. Pero oye esto, Ruth Bell, en junio del 2007, juntos tuvieron 3 hijas y 2 hijos, 19 nietos, 44 bisnietos y 9 tataranietos. Graham vivió en su casa en las montañas de Carolina del Norte hasta su muerte el 21 de febrero del 2018. ¡Qué humildad! Bien lo decía el pastor Eduardo, un hombre sin escándalos. ¡Qué humildad! Y vivir, quedó en la misma casa. Y ahora versus, vemos otros evangelistas o cosas comprándose en aviones de millones de dólares y cosas. O sea, pero este hombre permaneció en la humildad como lo hizo Jesús, ¿no? Siendo el rey de reyes, vino aquí y se hizo humilde y se humilló para vivir como una persona común. Sí, Dios entre nosotros, pero siento que Él tiene tanto de Jesús, de verdad, de admirar totalmente. No se dejó corromper, ni del dinero, ni de la fama, ni de las circunstancias, ni de nada, porque murió con su esposa.
Y mira toda la generación que dejó. Por lo que alcanzamos a percibir de este hombre, era un hombre íntegro. Era un hombre que hasta era sobrio. Él pudo haber utilizado un título apostólico, un título como apóstol, pero realmente siempre se manejó bajo el ministerio de evangelista. Bien lo decía Eduardo, sin ningún escándalo, un hombre que realmente dedicó su vida al ministerio de forma íntegra, y yo creo por eso hoy estamos hablando de él. Un hombre que el Espíritu Santo seguro estaba con él, porque nada de lo que hizo Billy Graham fue por sus propias fuerzas. Ciertamente el Espíritu de Dios estaba con el Pastor Luis. Wow. Es muy tremendo lo que estás hablando, Pastor. Yo lo dije una vez cuando estábamos en las transmisiones anteriores, de las personas que no marcan el corazón de Dios no se sabe nada, pero de las personas que marcaron el corazón de Dios hay un legado. Wow. Y recuerdo la historia que te conté, y eso me lo trae a la memoria el Espíritu Santo. Yo me acuerdo que te platiqué de un hombre que tuvo un sueño, te enseñé un video que estuvo bien hermoso, y que dice que un hombre tuvo un sueño y que fue al cielo, y mientras él estaba en el cielo, dice que habían dos a su lado, y uno de ellos, él le preguntó, cuéntame tu historia, y uno dice, bueno, yo soy un joven, me apasioné tanto por Jesús, que dice que él fue y les predicó a los caníbales, que ellos lo partieron en pedacitos, se comieron su carne, pero él decía, pero estoy muy feliz de haberlo hecho por Jesús. Luego ve que se encuentra otro y le pregunta a él, cuéntame cuál es tu historia, y el otro le dice, yo me apasioné tanto por Jesús, prediqué como nunca antes, pero me tomaron para prender las calles de Nerón en Roma, y dice, y me quemaron vivo, pero no me arrepiento de haber dado mi vida por Jesús. Y luego los dos le preguntan al muchacho que tuvo el sueño, le dicen, y cuéntanos cuál es tu historia. Y él no tenía que contar, porque no había una historia, no había sido alguien que todavía había decidido entregar su vida a Jesús. Y yo creo que Billy Graham fue una de esas personas que entregó su vida, entregó su juventud, entregó todo de él, que hoy por eso es que se está contando una historia. Vuelvo a repetirte, de las personas simples no se cuenta nada, pero de las personas consagradas, íntegras, que han marcado el corazón de Dios hay una historia. Y de hecho el mismo Espíritu Santo nos manda a recordar ciertas historias. Wow. Hay varios pastores que en estos últimos tiempos, yo creo que esos avivadores se habían olvidado. Pero en estos tiempos el Espíritu Santo a varios pastores que están en el Espíritu dijo, recuérdales a la gente de mis amigos, háblales de mis siervos, háblales de estos hombres que realmente pagaron un precio. De hecho dice la Biblia, y es bíblico, porque dice, donde quiera que se predique el Evangelio se hablará de esta mujer. Wow. Hablando de esta mujer que había ungido a Jesús. No, wow. pues un gran tema, un hombre realmente, como le decía la pastora Angie, como le decía el pastor Luis, uno que pagó el precio. Y es que ciertamente de los cobardes no se escribe nada. O sea, de los cobardes no se escribe nada. Yo ayer le decía a la iglesia, ¿cuándo han leído un libro usted de un hombre que nació fracasado, creció fracasado, murió fracasado? No, de ese tipo de gente nadie quiere comprar un libro. Se escriben historias de gente que se esfuerzan, que pagan un precio, que escriben un legado, que dejan algo en alguien. Quiero leer rápidamente la palabra. 1 Samuel capítulo 16 versículo 1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Ahí, llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí de Belén, porque de tus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra lavacada y di, ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos tus hijos estos? Y él respondió, queda aún el menor que apacenta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que
él venga aquí. Envió pues por él, hizo entrar, y era rubio de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquí en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El espíritu de Dios desde ese día adelante estuvo sobre David, un hombre que mientras Saúl estaba siendo desechado, el Señor se había provisto de un nuevo rey para Israel, pero no solamente de un rey, un hombre que operaba también en el sacerdocio. Pastor Eduardo. Y sí, cuenta la historia de Billy Graham, que oraba por un hombre de Dios que se levantara en medio de ese tiempo. Y en 1918 él nace en medio de una granja, muy parecido al nacimiento de Jesús, pero antes de ese nacimiento estaban pidiendo porque Dios levantara a un hombre de Dios en ese tiempo, en ese momento, y muy parecido al nacimiento de Jesús. Él en medio de una granja, en medio de pobreza, de humildad, nace este varón como respuesta a las oraciones de ese pueblo. Wow. Vamos a leer alguno de los comentarios, ¿le parece bien? ¿Les parece bien? Ahí está Concepción Valencia. Buenas noches, mi amado Espíritu Santo. Digamos ahí todos, buenas noches, Espíritu Santo. También está Nadia Olivia, dice bendiciones. José ABC. Hola, Pastor Israel, le mandamos un fuerte abrazo. Emiliano Guerrero dice: saludos, amigos. El Espíritu Santo está sobre ustedes. En el nombre de Jesús. Sin más, vamos a dar paso a estos anuncios. 18-19 de diciembre, primer Congreso Internacional en honor al Espíritu Santo. Sin más, los dejamos con esto. Él está haciendo así, David, y Goliat, ¡ah!, con su espada, y David, ¡pum!, los filisteos callados, se fueron. ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Caminando hacia allá! ¡Sigue caminando hacia allá! ¡Para que tú no puedas encontrar! ¡No puedes buscar hacia allá! ¡No puedes buscar hacia allá! Sin su presencia nada ocurre. Sin su presencia no hay liberación, no hay sanidad. Yo no te sano, es Dios que te sana. Le estoy hablando a una gente que dice: aunque yo te he asustado, Señor, aquí estoy. Es el próximo. Pues estamos de regreso en este su programa El Siglo del Espíritu Santo, aquí en la Radio Cristiana, la frecuencia del Espíritu. 8:40 de la noche. Sean todos bienvenidos, comenten, compartan. Es un honor leer sus comentarios. Y sin más, el tema del día de hoy, después de profundizar un poco acerca de la vida de Billy Graham, nuestro tema es el ministerio del Espíritu Santo en el gobierno. Y así como leíamos hace unos minutos, cómo Samuel va y unge a David como rey sobre Israel. Pastor Angie. Sí, David aparece en un momento histórico porque realmente venía del menosprecio de Saúl, ¿no? Todo lo que hizo Saúl. Wow. Y el pueblo venía muy lastimado, pero Dios levanta a este pastor de ovejas humilde, sencillo, y que tenía el corazón conforme al de Dios.
Esa es la característica más importante. Y viene del linaje, ¿no?, de Jesús. Así es. Bueno, y según los estudios dice que el segundo rey que va a reinar después de Jesús es él, en el milenio, es el rey David. Es una persona excepcional, un personaje del cual yo he estudiado muchísimo, porque lo que me llama la atención del rey David es su humildad y sencillez y el sometimiento que tuvo a Dios y cómo reaccionó él, ¿verdad? En todas las situaciones que le pusieron y lo perseguían injustamente y él nunca atacó, ¿no?, al ungido de Dios, y siempre se comportó de acuerdo al corazón del Padre. Sí, cometió un error, pero se arrepintió y volvió a los brazos de papá. Y me llama mucho la atención la soberanía, como gobernó Israel en ese tiempo. Él siempre iba al frente de la batalla y siempre estaba con el corazón también del pueblo y siempre llevaba a las personas a Dios. Y bueno, sus generaciones tuvieron algunas complicaciones, pero bueno, sacó la cara Salomón sacó la cara y construyó el templo y todo. También dejó un legado como Billy Graham. Wow. Un legado eterno, ¿no? Porque Dios tenía misericordia con el pueblo de Israel por causa del rey David. Y no solamente eso, o sea, con Jesús grita una persona, o sea, Jesús, hijo de David. Y cuando dice eso, o sea, Jesús tiene misericordia por causa del legado de David. Del pacto, había hecho un pacto. A causa del pacto que yo he hecho. O sea, aún Jesús tenía memoria de ese pacto. Respetaba a todo Dios por el pacto que había hecho con su ungido David. El Salmo 89 dice: hallé a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción. No apartaré ni mudaré lo que ha salido de mi boca. Un hombre realmente conforme al corazón de Dios. El salmista David sabía lo que era la misericordia, la piedad. Un hombre que no solamente fue mentor en la cueva de Adulam, un hombre que no solamente fue rey sobre Israel, un hombre que no solamente fue sacerdote del Dios Altísimo, un hombre realmente conforme al corazón de Dios y que amaba al Espíritu Santo. Amaba el Espíritu Santo, un hombre que reconocía, Salmo 51, sus maldades, su rebelión y su pecado, y le decía: Señor, no eches de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu, conforme a la multitud de tus piedades, perdona mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de ti. Un hombre que sabía que su rebeldía, que su pecado, que su maldad ponía en riesgo la presencia del Espíritu Santo sobre su vida. Wow. Mira, escucha esto, pastor. Una de las palabras de las traducciones de gobierno es la palabra arget, principio, que se traduce de diferentes maneras en las escrituras griegas cristianas, que significa principados, significa gobiernos, significa soberanías, significa autoridades y gobernantes. Aunque también hay otras palabras que a mí me cuesta pronunciar un poco, ¿verdad? Pero es kibernesis o kiriotes, que han sido traducidas como gobierno. Wow. Y en algunas versiones significan más bien, oigan esto, significa conducción, guía o dirección y señorío. Eso es lo que vemos que el Espíritu Santo hace. Él guía, nos enseña, nos corrige, nos habla, nos da dirección. Eso es lo que significa gobierno. Y estamos hablando del gobierno del Espíritu Santo, es su Señor. Wow. Cuando Saúl quiso establecer su orden, el Espíritu Santo lo desechó. Cuando Saúl desobedeció la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. La ausencia del Espíritu Santo siempre va a producir tormento. David, el Señor lo escogió. David fue el recurso que el Señor utilizó sacándolo detrás de las ovejas. Él no calificaba, él simplemente estaba pastoreando las ovejas de su padre.
Un hombre que, si vemos realmente la actitud de David, incluso delante de sus hermanos, él era inofendible. Él va a la batalla. La unción a David lo agarró sirviendo. Ay, Dios mío, la unción a David lo agarró sirviendo. Por eso el Salmo 89 dice: hallé a David mi siervo. Cuando David fue ungido, el servicio le puso el escenario para matar al gigante que lo había de promover. Sí. Él va y lleva la canasta de panes donde sus hermanos, Isaí lo había mandado a la batalla. David era pequeño, David era menospreciado en ese aspecto, lo agarraron de mandadero y él va con todo y canasta, y en esa canasta él escuchó que en el campamento estaban ofreciendo que al que matase al gigante, el rey le daría a su hija, el rey le daría bendición, el rey le daría riquezas, no solamente a él, sino a la casa de su padre. David pregunta: ¿qué le van a dar? Él ya había escuchado, pero él pregunta: ¿qué le van a dar al que matase este gigante? Y es de donde David, ay, Dios mío santo, es que esto es muy... Había un interés de David, claro. Sí, claro. Es que yo le decía ayer a la iglesia, y con estos terminamos. El Espíritu Santo no solamente es para hablar lenguas. El Espíritu de Dios no solamente es para estar encerrado en una pared. No. Isaías capítulo 11. Y con esto vamos despidiendo. Isaías capítulo 11 habla acerca de la sabiduría. Habla acerca de la inteligencia. Si alguien lo tiene, capítulo 11, versículo 1. Porque para poder introducirte en el gobierno, como lo hizo David, dice ahí: saldrá una vara del tronco de Isaí. Vea lo que dice acá. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, ay Dios mío, y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Espíritu, dice allí, de sabiduría y inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento. David, en medio del escenario, él fue inteligente. Dijo: aquí va a haber una recompensa. Él sabía que Dios estaba con él. Él, aunque todos temían al gigante Goliat, David sabía que el Espíritu de Dios estaba con él. Sí. Cuando sabes que Dios está contigo. Él se abrió y fue valiente, porque ni siquiera Saúl le quería poner la armadura, y él dijo: no, yo no puedo con esta armadura. Yo voy a ir como lucho con los leones, como lucho con los osos, y en el nombre de Jehová lo voy a hacer. La valentía que tuvo, Dios la tomó y dijo: este es. Y es muy sencillo, porque el tema es el Espíritu Santo en el gobierno. El día que el Espíritu Santo llegó a la vida de David, él entró al gobierno. El día que el Espíritu Santo fue quitado de Saúl, él perdió el gobierno. Así es. Y fue atormentado. Y David posicionado. La importancia de ser obedientes a la voz del Espíritu Santo. Y quedó en vergüenza Saúl. Quedó en vergüenza. Porque no fue obediente y tomó cargos que no lo llamaron a hacer, porque iba a ofrecer las ofrendas, ¿no? ¿Quién lo mandó a hacer el papel de sacerdote? Dios no lo llamó. Wow. Debemos de ser sabios en lo que nosotros... Con eso estamos cerrando. Estamos. El Espíritu Santo en el gobierno, no solamente en el gobierno de la política, no solamente en el gobierno de los Estados Unidos mexicanos, no solamente para ser presidente del país. El Espíritu Santo en el gobierno de la iglesia. Porque muchas veces decimos: Dios me dijo, y Dios no ha dicho nada. Muchas veces hacemos y Dios no nos mandó a hacer nada. Sí. Y fue lo que le pasó a Saúl. Saúl empezó a hacer su voluntad y se volvió independiente del Espíritu Santo. Y vemos a un muchachito llamado David, que comienza en todo tiempo siendo dependiente del Espíritu Santo. Salmista David decía: aunque mi padre y mi madre me dejasen,
con todo y eso Jehová me recogerá. Wow. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. Es mejor un día en tu casa que 1000 fuera de ellos, Señor. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. La importancia del Espíritu Santo en el gobierno. Y muy fuerte, ya con esto cerramos, muy fuerte, que su palabra dice, Él pone y quita reyes. Wow. O sea que habla de gobierno, incluso Wow. lo terrenal y lo espiritual. Wow. Él pone y quita reyes. Familia, saludos a Monterrey, también allá a César JC, a toda la gente que estuvo ahí con nosotros esta emisión. Dios les bendice grandemente. Gracias por sintonizar su programa El Siglo del Espíritu Santo, una emisión diseñada para contar el ministerio del Espíritu Santo a través de esta década, la década pasada y lo que está por venir. Sin más, Dios les bendice grandemente. Transmitimos desde la Ciudad de México, espaldas de World Trade Center. Pastora Ángela, gracias por acompañarnos de All y Espíritu. Pastor Luis Alberto López del Aposento del Espíritu Santo, gracias por estar cada noche con nosotros, amigos. Pastor Eduardo Hernández del Ministerio Creer Internacional. Sin más, Dios les bendice grandemente. Estamos en la Radio Cristiana, la frecuencia del Espíritu. Bendiciones.